Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Mi nombre es Yolanda Hernández Hernández y el día de hoy vamos a ver el tema del perdón. Cuán importante es el perdón para nuestras vidas, cuán importante es soltar perdón por el bien propio, un beneficio propio, tanto de sanidad del alma como salud física. Muchas veces nos ha costado soltar perdón porque a veces recordamos la ofensa de lo que nos hicieron, pero Dios quiere que ya no traigamos a memoria las cosas del pasado, sino que empecemos a perdonar con el poder de su Espíritu Santo. Si hay momentos en que tal vez no queremos perdonar, pero dice su palabra, clama a mí que yo te responderé, y clamar y decirle, mira Señor, aquí está mi corazón, ser íntegros delante de su presencia y reconocer la situación y la condición de nuestro corazón. Finalmente Dios ya lo sabe y lo conoce. Dice la palabra que todo está al desnudo delante de su presencia. Y pues ser honestos con Él y decirle, mira Señor, me lastimó lo que me hizo tal o tal persona. Tal vez no quiero perdonar, pero yo te pido que tú pongas en mí tanto el querer como el hacer de perdonar. Que tú pongas en mi corazón ese deseo de querer perdonar. Y Dios lo hace en el momento menos pensado, ya nos nace querer perdonar, queremos perdonar. Con esa ayuda del Dios Todopoderoso, necesitamos pedirle, ayúdame Señor a perdonar, ayúdame a entregarte todo esto que quizás me aflige, que quizás me acongoja, que quizás me ha robado la paz. Y Dios quiere que, pues de alguna manera, ¿verdad? Que nos tomemos fuerte de su mano para que con la ayuda de Él podamos perdonar. Así como Jesús, ¿verdad? Que le dijo al Padre, poco antes de morir, le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas veces hay personas que quizás no saben lo que hacen, que no saben que tal vez nos están lastimando, tal vez porque no conocen de Cristo o por cualquier otra razón, pero Dios quiere que tú y yo soltemos perdón, independientemente que nos pidan perdón o no, independientemente de que nosotros hayamos tenido la responsabilidad de la situación que se haya dado o no. Independientemente de eso, Dios quiere que soltemos perdón, porque pues al final es un beneficio propio para nuestra sanidad, para tener esa paz, estar libres de rencor, de resentimiento, tal vez de odio, y tener esa paz a la cual el Señor nos ha llamado en el nombre de Jesús. Aparte de que cuando soltamos perdón se rompen ataduras que habían hacia esa persona. En el nombre de Jesús, muchas veces esa persona que nos lastimó, pues anda como si nada y nosotros por acá tal vez sufriendo. Entonces, Dios quiere que perdonemos en el nombre de Jesús. Y dice su palabra en Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es un versículo fuerte, es un versículo que nos confronta, pero de alguna manera, ¿verdad? Dios aquí en este versículo pues nos exhorta a que perdonemos. Número uno, porque pues de entrada es un beneficio propio, tanto igual de sanidad, de paz, pero también dice, para que igual Dios nos perdone, porque dice, si no perdonamos, Dios tampoco, el Padre tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Entonces, el Señor quiere que, así como por gracia hemos sido, pues Él nos perdona de todo pecado, de toda maldad. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos. Asimismo, de gracia Él lo hace, también quiere que nosotros lo hagamos de gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Y en Mateo, capítulo 18, 21-22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún
hasta 70 veces 7. Prácticamente este versículo pues nos da a entender que es siempre tenemos que perdonar. A veces hay heridas del pasado o del presente, pero sea cual sea la situación, Dios quiere que perdonemos en el nombre de Jesús, que no haya nada que obstruya las bendiciones que Él tiene para nosotros, que no haya ningún impedimento y que podamos tener esa paz a la cual Él nos ha llamado, independientemente de la razón que sea por la cual tenemos que perdonar, pues debe de ser siempre. En Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. De alguna manera, pues, ¿verdad? Dice la palabra, perdonad y serán perdonados. Solamente con la ayuda del Espíritu de Dios, con la ayuda del Padre, es que podemos soltar ese perdón. Clamémosle al Padre diciéndole, ayúdame a perdonar en el nombre de Jesús. Y aparte que pues es una práctica que tenemos que hacer constantemente hasta que por fin se ha arrancado de raíz toda esa falta de perdón. En el nombre de Jesús, tal vez a nuestros padres, tal vez a nuestros hermanos, tal vez a tu esposo, a tu esposa, tal vez a los hijos, tal vez al vecino, tal vez al jefe, a la amiga, al amigo. No importa quién sea, hoy es tiempo de soltar perdón. Hoy es tiempo en que estemos a cuentas y estemos en paz con los demás. En el nombre de Jesús, que estemos en esa paz y que vayamos y pidamos perdón y que también perdonemos. Y es una práctica constante en la cual tú puedes ya sea escribir como si le enviaras una carta a esa persona que te lastimó y diciéndole qué es lo que te lastimó. Obviamente no se la vas a dar, pero escribiendo ahí, desahogándote ese sentir y decir, te perdono, fulanito de tal, en el nombre de Jesús. Lo que me hiciste aquella vez me lastimó, pero yo te perdono. Yo suelto ese perdón a tu vida, no sé, Juanito Pérez, por ejemplo, en el nombre de Jesús. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Dispongo mi corazón y tomo la decisión de perdonarte. Con esas palabras, ya sea que lo digas audiblemente con tu boca o ya sea que lo expreses con la escritura o ya sea que lo expreses, no sé, en un audio y al final lo escuches y digas, me libero de toda esta basura que había en mi corazón. Dios, te la entrego, o Padre, o Señor, o como tú le quieras llamar a Dios, te la entrego. Hoy te entrego, Señor, esta situación y la pongo en tus manos. Ya no quiero cargar con esto. Y ya sea que con la escritura, que lo digas y lo grabes en un audio y después lo elimines, o solita así, o solito hablando, ¿verdad? Fulanito tal, me lastimaste por esto, pero yo te perdono. Yo tomo la decisión de perdonarte en el nombre de Jesús. Dios nos está enseñando de alguna manera cómo perdonar. Nos está enseñando porque Él quiere que soltemos ese perdón y de esa manera lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Con los papás, con la persona que haya sido, soltar ese perdón de todo nuestro corazón y poco a poco, tal vez al principio va a costar, pero llegará un momento en que el Dios Todopoderoso arrancará de raíz esa falta de perdón o ese dolor y ya no nos dolerá más y ya podremos quizás hablarle a la persona como si nada en el nombre de Cristo. Asimismo, dice la palabra de Dios en Lucas 17:3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Pues lo mismo, que no importa, ¿verdad? Cuántas veces sea, pues perdonarle en el nombre poderoso de Jesús. Si bien es cierto, perdonarle si alguien nos está haciendo un daño, mucho daño, si alguien tal vez te está golpeando, alguien te está haciendo daño a tu cuerpo, sí perdónale, pero eso no significa que tengas que seguir con esa persona. Dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como hijas, como hijos de Dios, no podemos permitir
pues ese tipo de maltratos. No podemos permitir esos maltratos en el nombre de Jesucristo. Si bien es cierto, Dios nos llama a perdonar, pero si tu vida está corriendo peligro, si tu vida está siendo, pues sí, corriendo peligro, pues lo prudente sería pues alejarse, sí perdonar, pero eso no significa seguir con la persona, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Es el Padre quien nos va a dar la sabiduría para tomar decisiones. Es con la guianza del Espíritu Santo que podemos tomar decisiones buenas, perfectas y agradables conforme la voluntad del Padre, en el nombre de Jesús. Y por último dice en Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Un ejemplo, pues, es nuestro Padre, ¿verdad? Jesucristo, que nos ha perdonado nuestros pecados, que aún en la cruz Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces hemos cometido pecados, ¿verdad? A veces no sabiendo lo que hacemos, pero aún así Dios tiene misericordia de nosotros y esa misma misericordia quiere que la apliquemos con los demás. Cuando tenemos misericordia por los demás es más fácil perdonarles en el nombre de Jesús. Pues esto es todo, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí está tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Hoy oro, Señor, para que nos ayudes a todos y cada uno, Señor, a perdonar de todo corazón, Padre, que ya no tengamos en nuestro corazón la ofensa, sino que te la entreguemos, Señor, que todo aquel, Padre, a quien tenemos que pedirle perdón, tú pongas en nuestra mente, tú hables a nuestro corazón y traigas esos nombres, Señor, a la memoria de a quienes tenemos que pedirles perdón, Señor, con quienes tenemos que estar a cuenta, Señor, en paz, en tranquilidad, o a quienes tenemos que perdonar, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Clamo, Señor, por esa sanidad de nuestros corazones, Padre, para que podamos, Señor, hablar solamente, Padre, palabras que vienen de esa agua dulce, Señor, y no haya pues revuelto en nuestro corazón, Señor, esas palabras amargas y dulces, sino solamente puedan salir esas palabras dulces, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tú eres quien nos ayuda a todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Hasta pronto. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.